el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Entramos en la segunda parte del programa y lo hacemos como cada lunes siempre, dedicándole un tiempo a la salud. Y ya saben que además desde hace varias semanas nos estamos ocupando también en una de las patas de esta sección de salud de hablar mucho y aprender mucho sobre la familia, estilos de crianza y sobre todo con herramientas bastante útiles, prácticas para poderlo poner justamente en práctica, porque muchas veces se nos queda todo como mucho en la teoría y luego cuesta trabajo saber si se puede llevar o no a cabo. Aquí vemos los ejemplos, sabemos que también lo hacen y sobre todo, bueno, pues nos sirve para aprender muchísimo. Tenemos aquí a los compañeros de Creada, en este caso pues ya saben que son Rocío y Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y vamos a seguir ahondando mucho más en lo que pueden ser los estilos de crianza, ¿no, Rocío? Sí, así es. Profundizando en lo que nos quedamos el último día para hablar sobre límites y normas desde esa cuestión más práctica para poderlo llevar a cabo en el día a día. Bueno, ya hemos aprendido de qué manera nos afecta los niños en la... cuando en la pareja, ¿no? También cómo desarrollar el estilo de crianza que uno quiere cuando ha conocido otro modelo completamente diferente que puede entrar en conflicto con uno mismo y con el entorno. Y hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues precisamente en profundizar en qué son los límites, qué las normas y cómo poderlas llevar a cabo, porque muchas veces nos hacemos un lío y queremos que los niños nos obedezcan, nos hagan caso, que no haya conflicto en casa y queremos una serie de cuestiones cuando no construimos una base. Entonces vamos a profundizar en cómo construir la base, empezando por qué son los límites y qué son las normas. Aquí es cuando entramos muchas veces en conflicto porque entramos con el estrés, la prisa que tiene cada uno, ¿no? Que no entra en razón la otra parte, independientemente de la edad que pueda tener el niño. Muchas veces creemos que son muy listos, ¿no? Y creemos que pueden interiorizar ya un límite, una norma, y nos están tomando un poco como retándonos, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos ese punto de vista, ¿no? de adulto, de que pensamos que lo que tenemos delante es un adulto en miniatura. Y que entienden lo mismo que nosotros cuando tratamos de poner, pues eso, precisamente, ¿no? Un límite, una norma. Yo creo que lo primero por lo que tenemos que empezar es precisamente... ¿Qué son los límites y qué son las normas? Explicar qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Y cuando hablamos de límites nos gusta usar una metáfora y decimos que los límites están escritos en piedra, mientras que las normas están escritas en arena. ¿Qué queremos decir? Pues que los límites tienen que ver con todo eso que salvaguarda la integridad física, emocional y mental de las personas y en este caso de los pequeños, ¿no? Y las normas, sin embargo, pues pueden variar en función del contexto en el que estemos o incluso de la casa en la que estemos. Las normas lo que va a facilitar y favorecer es una buena convivencia en la que las necesidades de todas las partes estén cubiertas, mientras que el límite va a permitir la supervivencia a todas las áreas vitales de la persona y tiene que ver con la higiene, con la salud, la alimentación, el respeto y el uso de pantalla. Por eso un límite... Ahí entramos en los límites, no es una norma. Claro. ¿Qué ejemplo? Ponernos claro, un ejemplo. Porque la pantalla vamos a entender que las pantallas dañan el cerebro. Entonces las tenemos muy normalizadas, forman parte de nuestra sociedad ya, somos una sociedad muy tecnologizada, pero dañan y son adictivas. No nos olvidemos que determinado uso de pantallas afectan al cerebro de la misma manera que el consumo de drogas muy duras. Uh-huh. Por lo tanto, si el efecto es el mismo y evitamos las drogas, hay que evitar y cuidar el uso que se hace. Eso no quiere decir demonizar las pantallas en absoluto, porque forman parte de nuestro día a día. Creada se debe a la tecnología y gracias a ello podemos hacer las sesiones online. Pero vamos a utilizarlas con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo y entonces igual que no permitimos que tomen café a cierta edad, no permitamos que usen pantallas a cierta edad. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que es un límite, ¿no? ¿Qué más podemos interpretar como límites? Es decir, algo que es inamovible, que aquí... y siempre se pone el ejemplo más obvio,
Y yo no quiero que se quede en lo obvio, porque muchas veces ya sabemos perfectamente que no pueden cruzar porque, claro, le puede atropellar un coche, porque evidentemente. No pueden ir a la piscina solos porque se pueden ahogar, evidentemente. Esos son límites. Límites que pueden llegar a estar en la barrera o que podemos creer que son normas. Pues habitualmente están, yo creo que los que tienen que ver con el respeto, por ejemplo, por los demás, ¿no? Es muy habitual y todos tenemos en la mente, ¿no? Eso de ir a lo mejor a un restaurante y tener al lado pues una familia que tiene niños, nosotros por ejemplo, y en el que es muy fácil empezar a pensar y a juzgar en el estilo educativo, en todo este tipo de cosas. Por un lado, ver que los niños en nuestra sociedad particularmente, porque cuando viajamos y vamos fuera nos damos cuenta de que habitualmente en otros países no se tienen, pues un poco como pasa, ¿no?, con los animales, que no se les permite entrar en determinados comercios. No es así. Ahora bien, si no estamos enseñando bien cuáles son esos límites y sobre todo el respeto al resto de personas, pues claro, puede resultar un poco incómodo. También están los que tienen que ver con el descanso. Evidentemente, y además nosotros que trabajamos con familias, ¿no?, enlazadas y con parejas que están separadas, muchas veces se ven ahí las diferencias en criterios educativos y en el mantenimiento precisamente de esos límites. No olvidemos que los pequeños necesitan más horas de descanso que los adultos y por lo tanto hay que respetar y hay que buscar la manera de que esas horas de descanso sean las que tienen que ser y sean respetadas, de la misma manera que también el descanso de los adultos. En el caso del ejemplo de restaurante, ¿no?, que es muy gráfico, cuando pretendemos que unos niños entren en un restaurante y se sepan comportar como decimos, ahí hay una dificultad nuestra. La clave está en las necesidades. En esto que tú has dicho al inicio, ¿no?, de parece que me está retando. Cuando caemos en ese pensamiento de me está retando, hay una necesidad de los niños que no estamos viendo. Pero es muy difícil identificar sus necesidades cuando no conocemos las nuestras, claro, y no conectamos con las nuestras. Entonces, una necesidad real que tienen los niños que según la edad van a poder aguantar o no un tiempo sentados. Si tienen 2 años no pueden aguantar sentados en un restaurante. Entonces vamos a atender su necesidad de movimiento y la nuestra de salir a la calle a comer, yendo a un espacio donde no sintamos la presión de las miradas ajenas porque el niño se mueve, porque el niño hace ruido. Ahora bien, si vamos a un espacio que no cubre sus necesidades, vamos a permitir el movimiento con, y ahí viene el límite de respeto. Es decir, estamos en un espacio donde no podemos gritar. Necesitas hablar, necesitas expresarte, yo te escucho. Si estás muy enfadado y necesitas gritar, te llevo fuera y te permito que ahí te desfogues, donde yo, madre, me voy a sentir más tranquila porque no voy a sentir la presión de los camareros, camareras y todo el resto de la clientela mirándome. Ese es el punto de la delgada línea donde no voy a permitir que aquí te pongas a gritar de una forma descomunal porque no es el espacio, pero sí voy a atenderte. Y esta es la delgada línea en el que nos movemos cuando hablamos de límites y normas, sobre todo de límites. ¿Dónde está esa parte donde yo te impongo, y de eso vamos a hablar, ¿no?, cómo informar de los límites para que tú puedas entenderlo en base a tu edad y que yo no me lo tome como un reto personal que tú me estás poniendo, como un desafío, porque los niños y las niñas no nos desafían, no buscan tocarnos las narices, ni pretenden subirse a la chepa. Solo nos piden, como saben y pueden, atención, ¿no? Atención, y más que atención, desde un punto de vista de mirada, de que le ayudemos a gestionar eso que les genera malestar. Necesidades emocionales no cubiertas y no atendidas requieren que les ayudemos a encontrar esa paz que todo el mundo anhelamos y todo el mundo buscamos, pero nosotros decimos que somos el cerebro auxiliar de esos pequeños sabios que no saben, que les falta capacidad de autorregulación y nos falta a nosotros los adultos, pero solo los vemos la carencia en nuestros pequeños. Siempre nos damos cuenta desde que estamos con esta sección que nos ponemos siempre el foco en nosotros para poder atender al niño. ¿Qué nos pasa a nosotros como adultos con esos límites? Bueno, habitualmente tiene que ver mucho precisamente con la educación que hemos recibido. Venimos de un modelo, pues autoritarista, en el que muchas veces eso nos pesa y tendemos muchas veces a reproducir el mismo esquema en el que nos hemos criado y nos hemos educado. También está el tema de que internamente no estamos acostumbrados a conectar con nosotros mismos, no conocemos
la necesidad que tenemos nosotros mismos de tener pues esos límites y de cuántas veces somos capaces de respetarlos. Algo que estábamos hablando, por ejemplo, antes del descanso, ¿no? Cuántas veces, ¿no?, forzamos la máquina y no nos damos precisamente, ¿no?, lo que más necesitamos en determinados momentos. Pues evidentemente, si no conocemos de manera interna hasta dónde podemos llegar y demás, pues ni mucho menos vamos a poder transmitírselo a los pequeños, ¿no? Y después está también el tema de la conexión con el vacío, ¿no? A los adultos nos cuesta muchísimo cuando estamos en una situación pues de silencio o en una situación de soledad, conectar precisamente con el vacío y simplemente ser y estar. Y eso pues se traduce en que precisamente no nos conocemos a nosotros mismos, ¿vale? Como decía Sócrates. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, ni mucho menos vamos a poder pues expresar esos límites a los demás cuando no somos capaces ni siquiera de haberlos interiorizado. Eso en una situación práctica, el día a día estamos en el trabajo y hacemos cosas que no nos gustan, que no queremos, nos hablan mal y vivimos una serie de situaciones que nos van frustrando y no vamos poniendo límites, sino que vamos aguantando. Porque es que, claro, ¿cómo voy a decirle si le digo? Y llegamos a casa y con la pareja igual. No ponemos límites y nos van pidiendo y hablamos, nos está llamando pues nuestra madre y no queremos coger el teléfono, pero bueno, lo voy a coger a ver qué quiere, no vaya a ser. Y ahí vamos llenando nuestro vaso donde no nos atendemos en las pequeñas cosas, que atender nuestras necesidades no es algo grandilocuente. Es algo pequeño como ahora mismo no quiero atender esta llamada, no es que no quiera a mi madre, no es que no quiera atenderla, es que ahora mismo necesito un poco de silencio, ya que voy conduciendo, voy a aprovechar que voy hacia casa para dejar atrás el trabajo, para ir entrando en la vorágine de lo que va a ser casa, para estar tranquila. Cuando no hacemos eso y vamos aguantando y vamos atendiendo a todo el mundo, se va tensando la cuerda. Y ahora llega el niño, le pongo un límite y no me lo respeta. ¿Y qué hago? ¡Bum! Vuelco todo. Y esa es una de las grandes dificultades. Es que no me hace caso. Bueno, es que a lo mejor no estás atendiendo las necesidades suyas, pero porque tampoco antes has atendido las tuyas. No podemos lograr esa conexión de la que vamos a hablar hoy, que se requiere, que es imprescindible para que los límites puedan llevarse a cabo y nos puedan respetar los que informemos, los que pongamos, si no hay una conexión, si no hay esa complicidad donde siento que esto de los límites, yo niño siento que esto va conmigo también. No es solo una cuestión de mamá o de papá, sino que una cuestión que me corresponde responder. Para todo hay edades. Sí. ¿No? Muchos de nuestros oyentes nos estarán escuchando y dirán, claro, eso cuando eran más pequeños sí se podía hacer, o todavía son demasiado pequeños, no se puede hacer. ¿Cómo se pueden ir estableciendo los límites más o menos por franja de edad? Bueno, brevemente, para poder quedarnos con la parte práctica que viene al final, de los 0 a los 2 años los límites es a través del contacto físico. Lo que necesitan es mucho brazo, y a partir que empiezan ya el gateo y necesitan exploración, ellos saben perfectamente lo que les gusta y lo que no. Lo que les gusta va a dar armonía, lo que no les gusta lo va a expresar con llanto, y ahí es el inicio de empezar a impregnarles de ese respeto al límite, porque si con nuestro ejemplo les mostramos que respetamos el límite, que no querías que te cogiera la abuela, querías seguir en mis brazos y te dejo en mis brazos, van a ir integrando en su experiencia vital el respeto a los límites. Cuando empiezan a explorar es muy habitual que no queramos que cojan las cosas que están a su alcance. Y todo es no, esto no. Y ese no nos lleva a un estado de nerviosismo que les transmitimos a ellos y a ellas, y entonces se ponen más nerviosos y nos demandan más. Entonces es importante en esa etapa empezar a poner límites físicos. Si no queremos que coja algo, vamos a ponernos fácil. Cuanto más más fuerza pierde el no. El no es importante decirlo, pero en su justa medida. Cuidado, porque si no termina pasando desapercibido. Claro. A partir de los 2 años viene la gran fase, el gran reto, de los 2 a los 6, 7, que es el yo, me, mí, ahora conmigo. Es la fase más egocéntrica del desarrollo humano y es necesario para que se dé la individualización de la persona. Ahora bien, aquí es donde toca tener claros los límites, haberlo reflexionado antes, tener claras las líneas rojas y transmitirlo con claridad, seguridad y firmeza. Un ejemplo. No puedes subir a la escalera.
es como, hay una mamá que me ha acordado que decía que su pequeño tenía mellizos de 4 años y todo su afán era subir la escalera de la casa que estaba dentro porque vivía en un dúplex y era, por favor, no se puede subir a la escalera. No, de un límite se informa de forma concreta, concisa y sin explicaciones. Te informo que no quiero que subas la escalera, no subas la escalera. Y si tienes esa edad de los 2 a los 4 y un poquito más para adelante, vamos a poner una vallita, vamos a poner algo, no ya porque es que tiene que aprender a respetar el límite, es que no puede a esa edad. Aquí nos encontramos con esa frustración y decimos, no es que me reta, se lo estoy diciendo y lo sigue haciendo, pero es que lo va a seguir haciendo. Y es natural y es cuidado sano. Es que es sano porque está en esa etapa de probar y probar y probar y ver hasta dónde. Y es agotadora esa etapa. Vamos a ponernos fácil. Vamos a ponerle el límite físico que le ayude a cumplirlo, a respetarlo y a nosotros que nos haga la vida más fácil para no tener que estar todo el día encima, donde además perdemos conexión porque termina hasta el gorro. Y después ya entramos en la gran etapa de la preadolescencia y la adolescencia. Bueno, previamente a la preadolescencia... ¿Hay alguna etapa tranquila? Sí, sí. La etapa en torno... Esto es importante también saberlo, ¿no? Los márgenes de edades no son firmes. Ya, ¿vale? claro. Y también el carácter del niño, ¿no? Obviamente, hay que ir viendo también eso, cada uno individualmente. Esto no es hasta los 6 años con un cronómetro, celebramos el cumpleaños y ya podemos... Ya has cumplido los 6 años, ya no debes, ¿no? Eso es. No, también una cosa que no quiero que se me escape, las rutinas siempre también como que nos ayudan, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces creemos que nos retan con las rutinas. ¿No sabes que te toca cenar, lavarte los dientes, irte a la cama? Bueno, ¿por qué no te lavas los dientes? Eso, por ejemplo, pasaba anoche en mi casa. Pero si ya has cenado, lávate los dientes, vete a la cama. Y ahí entran ya como, hacen piña, ¿no? También. Bueno, ese es un gran momento, ¿eh? Es un pedazo de ejemplo que no podemos pasar por encima. Necesitan que les acompañemos en el cumplimiento de la rutina. Es que tenemos la expectativa, ese es un gran error adulto, de que porque ya lo sepan lo van a hacer. Claro. No. Lo saben y necesitan que cada día les acompañemos y lo hagamos. Y para el momento del final del día que estamos agotados y agotadas, la rutina les va a ayudar un montón a cumplirlo. Ahora bien, no es porque haya una rutina se hace sola. Claro. Hay una rutina que nos lo pone fácil a nosotros y que les ayuda a ellos a ir integrando. Y según van creciendo, entramos entonces en la etapa tranquila. A lo mejor en la etapa tranquila, que es a partir de los 7 años, de 7 a 12, a lo mejor van haciéndolo más o menos solo. Pero hasta ese momento yo siempre he hecho todo muy temprano la rutina para dejar que se alargue. Porque como se alarga, para yo no frustrarme, no pongámonos fácil, reduzcamos la lista de tareas, porque de lo contrario es imposible. Lo que pasa es que la vida nos lleva luego por otros derroteros. Te encuentras que tienes todo atrasado. Quieres acabarlo, ¿no? Porque también te quieres ir con tu rutina de descanso. Claro. Ahí hay que poner el foco, es cierto, ¿no? También en eso. Mejor terminarlo. Vamos a terminar ya con esto, que se vayan a la cama y ya sigo yo, ¿no? Bueno, y en esa etapa en la que no hay un límite establecido de edad, todo puede ser un poco de amplio margen, como nos estaba diciendo Miguel Ángel, pero hay una etapa que nos está ya adelantando sobre los 7 años, que parece que la cosa es un poco más llevadera, ¿no? Efectivamente, de hecho ahora mismo en casa lo estamos disfrutando, porque ya tenemos algunos que están ahí. Sí. Y es cuando ya las rutinas están consolidadas y entonces es como un piloto automático y efectivamente es mucho más sencillo. Sin embargo, no dura mucho, ¿vale? Porque hay otros pequeños. Eso es. Y si no hay otros pequeños, ya cuando empiezan los pequeños a entrar en esa fase, tienes a los mayores que ya están entrando en esa preadolescencia, que vuelve a ser una época apasionante. Lo bonito de esa preadolescencia es que efectivamente lo que ya hemos ido consolidando también en esa época tranquila, se puede empezar a hablar, se puede tener un diálogo, se puede empezar a negociar, sin olvidarnos que, como decíamos antes, en piedra y en arena, los límites no deben negociarse. Sí que podemos ir flexibilizando, es decir, ya hay cosas que sabemos y ya lo de meter los deditos en los enchufes no hace falta explicarlo. Pero muy probablemente, y adaptado a su edad, hay cuestiones que tenemos que ir flexibilizando. Sus necesidades de sueño y de descanso no son las mismas, sus necesidades alimenticias no son las mismas. Entonces, todo eso sí se puede ir flexibilizando, pero insistimos, no se trata de ir negociando
cada uno de los límites ni de las normas que tenemos puestas en casa. Oye, una cosa, porque aquí se me ha ocurrido también abrir ese melón. Cuando hay esas diferencias de edades, en las que con uno ya puedes empezar a negociar, sin embargo tienes otros pequeños en casa en los que no, piensas que el ejemplo del mayor puede servirle a los pequeños, pero te das cuenta que no. Bueno, ahí... ¿Qué hacemos ahí? Claro, la negociación se puede empezar a establecer desde los 7 años, pero cuando hay menores, ellos están escuchando y es bueno que sean partícipes. Ahora bien, en casa nosotros límites y normas son iguales para todos. Cuando ya la mayor que está rozando la preadolescencia, ahí toca flexibilizar porque las necesidades sí son muy dispares. Y son ahí entre la mayor cuando esté ahí ya en la adolescencia y el menor va a haber una diferencia grande. Pero cuando hablamos de límites son casi iguales para todos. Entonces a partir de ahí hay cuestiones que está bien que se negocien todos juntos. Nosotros hacemos las reuniones familiares, que hablaremos de eso también en otro, porque es una vía genial para que se puedan responsabilizar, que esto es importante, de cumplir esos límites, esas normas y de buscar soluciones conjuntas. Entonces ahí todos a una siempre va a ayudar y va a ponerlo más fácil. Ahora bien, si hay necesidades dispares, hay que atender esa diferencia con límites diferentes, atendiendo así, ajustándonos a la realidad, porque si no entramos en él, yo recuerdo en mi infancia, ¿no? ¿Y por qué porque él sea pequeño? Yo ya soy más mayor. Claro. Y es verdad, y eso conviene, porque en la medida en la que me sienta tratada como el pequeño y me tenga que aguantar, surgen celos, surge rivalidad, desconexión con los adultos y no podemos establecer un espacio de convivencia donde los límites sean respetados y las normas si no hay conexión emocional, si no siento que soy cómplice en esta familia, que soy parte, que soy vista y que soy importante. O sea que a lo mejor cuando ya nos encontramos en esa etapa en la que con uno hay que tener cierta flexibilidad o escucharlo de otra manera, también es importante y no meterlos a todos en el mismo saco. Efectivamente. Además que tendemos a pensar que cuando tenemos que tratando a todo el mundo igual, estamos siendo equitativos y nada más lejos de la realidad. Tenemos necesidades diferentes y con los peques les pasa lo mismo. En cada etapa evolutiva van teniendo diferentes necesidades. No podemos mantener las mismas normas, que no limiten, las mismas normas para unos que para otros. Y al fin y al cabo eso se va haciendo en el día a día. Tan sencillo como quizás si tenemos una asignación, una paga semanal o algo así, a uno se le da unas cantidades conforme a sus necesidades y a otro otras. Y no estamos haciendo ninguna discriminación. Bueno, una discriminación digamos por edad, pero que no es nada negativo, todo lo contrario, estamos aprendiendo de que, bueno, pues que hay una serie de derechos que se van adquiriendo con la edad y que te van permitiendo también, a la vez que los derechos, hay una serie de responsabilidades. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Ya nos vamos un poco a la práctica. Cuando no se cumple ese límite o esa norma que se ha puesto y se ha dejado clara en casa, que deben haber muchos límites o pocos. Nosotros abogamos que los justos y necesarios y normas, si tenemos que decir poco o mucha, poca. Porque deben de haber poca porque es lo que va a permitir la buena convivencia, porque si todo es no y no puedo hacer, ¿dónde queda la capacidad para la autonomía, para la exploración que es necesaria, sobre todo en la etapa 2, 6, 7 y en la etapa preadolescente y adolescente? Ahí es muy importante. Entonces, cuando no están cumpliendo un límite, es muy importante que revisemos, que paremos y veamos qué está pasando. No nos lo tomamos como algo personal. Si nos lo tomamos como algo personal, ya estamos metiéndonos en esa necesidad de que nos aprueben. Muchas veces tenemos la dificultad de que pretendemos que por un límite nos entiendan, nos den las gracias, aprueben lo que estamos haciendo, que no se enfaden. No, un límite es algo que no les gusta y corresponde que se rebelen y que se enfaden. Y no nos corresponde a nosotras ni a nosotros evitar ese enfado, sino acogerlo. Entiendo que te enfades y esto es lo que te cuida y es importante. En el caso en el que se revele y haya que recordarlo, vamos a revisar qué está pasando. Si se enfada mucho, si hay una contrariedad constante a los límites, vamos a ver, ¿se siente importante en esta familia? ¿Se siente visto? ¿Se siente escuchado? ¿Siente que pertenece? Porque muchas veces lo que pasa es que tiene celos, que siente que no hay espacio, que no se siente importante ni tenido en cuenta.
siente que hay demasiado control y lo rechaza, o están cansados y descolocados. Siempre va a haber unas necesidades emocionales no atendidas. Y entonces veo la imagen de esas madres y esos padres escuchando diciendo, es que es muy cansado. Sí. Por eso no es compatible llevar una crianza consciente, poner los límites asertivos que nos conecten y nos cuiden a todos los miembros de la familia, si no hacemos una revisión de todas las tareas que hacemos en el día a día y vamos quitando para priorizar lo realmente importante. En nuestro caso yo recuerdo que como somos familia enlazada, que cada uno se separó y juntos hemos creado la nuestra, los 2 primeros años de ser familia enlazada, nuestra vida social se redujo al mínimo o al nada cuando estábamos con los niños, porque priorizamos que nuestra familia, que ellos como hermanastros, congeniaran y pudieran encontrarse en un lugar de conexión emocional. Y eso supuso que hasta 2 años después, que ya los vimos ahí en cohesión familiar, no saliéramos al mundo social, por así decirlo. ¿Es malo? ¿Es bueno? Fue nuestra necesidad. No, es que yo no quiero gritar a mis hijos, no quiero estar castigándole, pero es que no puedo más. Si no puedes más, necesitas parar y mirar qué te pasa para que cuando tu peque o tu adolescente rebase los límites, paréis y miréis qué es lo que está pasando. Pero cuando hay una y otra y se nos salta, hay falta de conexión. Y puede decir, bueno, ves que he estado 24 horas con mi hijo y aún así no para. 24 horas tu cuerpo, tu mente, ¿dónde ha estado? En ese matrimonio que está en crisis, en esa persona que tienes en la familia que está enferma, en todos los quehaceres, en la bronca del trabajo, en las lavadoras que poner, en la cocina, en el menú que tienes que hacer, en la lista de la compra. ¿Dónde está la mente? Necesitan esa presencia y en la medida en la que no la tienen van a hacernos saber que nos necesitan, porque el ser humano, por una cuestión evolutiva de desarrollo sano, necesita esa mirada y necesita esa atención, pero no desde un lugar de capricho, sino una cuestión de salud. Uh-huh. En fin, aquí sí es verdad que menos es más, ¿no? Y aquí lo establecemos en los límites, también las tareas que nos marcamos también nosotros como adultos, y es cierto que la cabeza es que no para, ¿no? Tenemos muchísima carga mental y eso nos impide a lo mejor el poder estar de forma presente, sí de cuerpo, como bien nos has dicho, pero de mente es complicado, ¿no? Siempre hay algo, bueno, a ver si se duerme y puedo poner una lavadora, o a ver si puedo desarrollar este trabajo que se me quedó pendiente de antes, o es que tengo que llamar a mi madre que me llamó antes y no le pude coger el teléfono. Al final eso es ruido, ¿no? Y lo pagamos con los pequeños. Así es. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos en esa carga mental, cuando viene ese adolescente o ese niño de 2 años indiferente traspasando un límite, solemos sermonear. Y ahora toda esta carga mental que siento te la voy a echar en forma de discurso, en forma de te vas a enterar. Sermones, perdona Rocío, los sermones, los castigos, ¿casan con este tipo de crianza? No casan nada en absoluto. El sermón no educa, simplemente nos permite como una válvula de escape a nosotros los adultos, pero a ellos no les sirve para mucho. Y los castigos, nosotros somos más de consecuencias, y hay una diferencia entre la consecuencia y el castigo. El castigo es coercitivo, lo único que pretende es como una forma de hacer justicia, pero no enseña. Mientras que la consecuencia lo que trata sobre todo es de que no se vuelva a repetir para que podamos aprender de lo que ha ocurrido. Al fin y al cabo, lo que tenemos que estar más pendientes es de que cuando un peque rebasa un límite es por algún motivo. O lo hace porque está cansado, o porque se siente mal, o porque de algún modo siente que no estás conectando o que no estás presente. Hablábamos antes también de los celos. O simplemente de que establecemos demasiadas normas y demasiados límites, y hay un momento en el que ellos mismos se rebelan y es sano y es conveniente. Entonces, ahí la mejor recomendación que podemos dar es precisamente no tomárnoslo como algo personal, no pensar que tenemos delante a un adulto en miniatura y recordar que efectivamente que el castigo no nos va a ayudar, pero sí el que haya una consecuencia. No olvidemos que para poner una consecuencia tienen que estar informados previamente. No puede ser que hayan rebasado un límite y la consecuencia venga a posteriori. Si no tienen esa información, no tiene ninguna utilidad. La consecuencia, como ejemplo. Claro, puede ser una búsqueda de solución. La consecuencia no me está gustando cada vez cómo se está llevando, porque hay que cambiar el nombre de consecuencia, pero es un castigo encubierto. Entonces, consecuencia en pro de esa búsqueda de soluciones.
se le ha caído el vaso, que cuidado, una cosa es tirar, que siempre, es que has tirado el vaso. No, no lo ha tirado, se le ha caído. Es que tiene manos de trapo, es que sus manos están como están todavía. Ujú. Entonces se le cae el vaso, no recojamos nosotros. Dependiendo de la edad, le tocará levantarse, coger el trapo y limpiarlo él o ella, o si tiene de los 2, 3, 4 años, nos levantamos y le acompañamos para que lo haga. Esa es una consecuencia lógica. Si tú se te ha caído a ti el vaso, te toca recogerlo y yo te voy a acompañar, pero no a modo de castigo, sino a modo de que te hagas responsable del acto que ha sucedido y no tiene más importancia. Cuidado con darle tanta importancia. Claro, y el que sube, como el ejemplo que nos ponías, otro de los límites, no se sube a las escaleras, no se salta en el sofá porque te caes. Claro. Y sigue haciéndolo. Por ejemplo, alejarlo de ese sitio. Esa sería una de las... Es decir, tiene que ser siempre algo que guarde su integridad y como estamos hablando de que es para guardar su integridad, en este caso física, pues una consecuencia lógica sería, si no estás preparado ahora mismo para estar en este espacio porque no tienes capacidad para respetar el límite que te estoy marcando, cambiamos de espacio. Claro que eso explicado de una forma mucho más breve, Claro. porque a los 9 segundos han desconectado. Entonces, cariño, no saltamos en el sofá y si sigue, en vez de tomarme, voy a parar un momento. Recordarme, yo soy la adulta. Ese era mi mantra. Yo soy la adulta para no perder el control. Yo soy la adulta para que la frustración e impotencia que sentí en mi infancia, que me viene cuando siento que mi hijo no me está respetando, respirar, recordarme que yo soy la adulta y que si sigue subiendo al sofá cuando acabo de decirle que no se salta en el sofá, necesita de mí. Entonces apago todos los pilotos automáticos, apago el fuego si lo tengo encendido, me voy y voy a tener un ratito de abrazo, un ratito de mirada, si el tiempo me lo permite vamos a hacer un puzzle juntos o a pintar, para que sientas mi presencia, porque eso es lo que demanda. Y cuando hay rivalidad entre hermanos y cuando hay conflicto, muchas veces, o todas, es porque es la forma en la que dejamos la comida, dejamos de planchar, dejamos de limpiar para atenderles. Si me Y lo chinchan, ¿no? saben. Se pelean. Claro, porque saben que a eso sí acudimos, pero cuando están callados, cuando están en silencio, cuando están tranquilos, no acudimos, porque aprovecho que no me están reclamando para atender cuestiones de la casa. Y entonces ellos aprenden inconscientemente a generar el conflicto para que vayamos. Eso de vivir en una casa, en una convivencia sin conflicto, es imposible. Uh-huh. Muchas veces evitamos los límites porque queremos evitar que haya conflicto. No, los conflictos forman parte del día a día y son una oportunidad para conectar. Vamos a ver qué ha generado el conflicto, vamos a buscar una solución. Y Mónica, para terminar, si hay dos ejemplos prácticos que quisiera poner para que se entienda en dos etapas diferentes. Al modo de que el límite salvaguarda la integridad de la persona y tiene que ver con el sueño, el descanso, la higiene, el respeto y el uso de pantalla. Si estamos en el parque, he recordado un momento puntual con mis hijos en el parque, ya era hora de irnos, pero yo estaba muy a gusto hablando con otras madres, era un poquito de estar con otras adultas. Pero veía como mi hijo cada vez tenía más conflictos en el parque. Si yo miraba la hora, era consciente de que era tarde. Si yo alargo ese momento, lo único que estoy haciendo es que el conflicto va a darse de forma más grande. Es mi responsabilidad poner el límite a tiempo y asumir que ya es tarde para él y aunque sean solo las 7 de la tarde para mí, pero cogerlo e irnos. Me va a decir que no en el tobogán subido, como fue en este caso que recuerdo, y yo en ese momento le diré, entiendo que quieres seguir jugando, pero es la hora de irnos. Y me dirá que no y se rebelará, y me tocará cogerlo con firmeza, muy tranquila, con mucha calma, pero cogerlo e irnos. Ese es el límite físico. Yo te informo, yo no te pido permiso, yo no negocio contigo porque entiendo la hora que es y tu necesidad y tu cansancio y te llevo a casa. Y si te enfadas y revoloteas en mis brazos, lo entenderé. Y cuando son adolescentes, vamos a interesarnos por lo que les interesa. Vamos a mostrar interés. Porque he recordado hace poco, hablando con una persona, una chica adolescente, 14 años, me contaba una situación y le dije, ¿y hablas con tu madre? Me dijo, sí, hablo con ella y me gusta, pero es que siempre anda explicándome y diciéndome lo que tengo que hacer. Claro. Un adolescente necesita muchísimo que les escuchemos y que nos callemos la boca. ¿Queremos decir algo? Vamos a preguntarle, pero desde las preguntas, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué necesitas? ¿Y hay algo que pueda hacer por ti? ¿Quieres que te cuente lo que opino? Claro. ¿Quieres que te cuente cómo lo vivía yo? Desde la pregunta, y ahí es como, soy importante, me ve, me escucha.
Todos los niños y las niñas necesitan sentir que lo que les pasa es importante. Si sermoneamos, te estoy anulando. No me importa lo que te sientan, lo que te pasa, lo que necesiten. Me importa que te quede claro mi opinión y lo que tienes que hacer. Bueno, pues como siempre aprendemos muchísimo. Nos puede servir para ponerlo en práctica durante estas semanas. Muchísimas gracias a vosotros, a Rocío, a Miguel Ángel, en Instagram a través de Creada _ Rocío y Miguel Ángel. Me lo sé. Podéis resolver más dudas, entrar en su blog y sobre todo si hay alguna cuestión que quieran tratar aquí, también en la sección, bueno, pues siempre también se pueden poner en contacto con ellos o con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.